Estamos aquí en este momento especial cumpliendo una promesa que teníamos con todos ustedes de abordar cada una de las preguntas que quedaron sin responder cuando nuestro hermano Jaume compartió sobre el tema del discipulado y el trabajo. Y quedaron tantas preguntas que hemos tenido que agruparlas por temas, como para estar seguros de que abordamos a cada una de ellas y por lo menos la temática la podemos cubrir. Jaume, una alegría tenerte otra vez con nosotros. Gracias por tu tiempo. Un placer de estar otra vez con vosotros. De verdad que es un placer Bueno, siempre que puedo dedicar tiempo. Gracias. En primer lugar, hay una pregunta de contenido general. Si puedes mencionar otra vez los libros que recomendaste la última vez y contarnos un poquito acerca de estos contenidos vinculados al discipulado y cómo orientarlos hacia el tema del trabajo. Sí, hablé de un par de libros la vez pasada. El primero es este, Dando fruto en tu lugar de misión. Es de Mark Green. Él ha sido director durante un montón de años del London Institute for Contemporary Christianity, que fundó John Stott en Gran Bretaña, y es una de las personas que tiene una visión más clara de la relación entre el trabajo y la misión. Él habla en este libro de 6 aspectos que comienzan por M, y es interesante echarle un vistazo porque nos pueden ayudar a ver nuestro trabajo desde otra perspectiva, no el ministerio simplemente como compartir la fe. Esta es una de las 6 M's, pero sí ver el trabajo desde otras perspectivas. ¿En qué sentido el trabajo también es parte de la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí habla de modelar un carácter santo, de multiplicar el buen trabajo, de ministrar gracia y amor, de moldear la cultura, de ser mediadores de la verdad y de la justicia, y al final ese aspecto que es ser mensajeros del Evangelio, ¿no? Por lo tanto, este libro es muy interesante porque nos abrirá la mente cuando vayamos a trabajar, cuando estemos en nuestras tareas diarias, nos abrirá la mente de qué es lo que se puede hacer desde ahí. No simplemente trabajo para ganar dinero, no simplemente trabajo para ser un testigo de Jesús, sino que trabajo por muchas cosas más que tienen que ver con desarrollar todo lo que Dios quiere que sea hecho, y se puede hacer a partir del trabajo. El trabajo es la oportunidad mayor que hay para que nosotros estemos transformando la sociedad a la cual el Señor nos ha enviado, transformando nuestros lugares de trabajo e incluso proyectando el carácter de Jesús, ¿no? Proyectando ese carácter de gracia y amor de Jesús a través de nuestros puestos de trabajo. Este es un primer libro. Luego hay otro que está más centrado en la iglesia, que es Imagina Iglesia, y es de Neil Hudson. Neil Hudson también, él es parte del LIC también, del London Institute, y ellos han trabajado todo un proyecto que comenzó, creo, si no me equivoco, ya en 2004, y que ha tenido todo un desarrollo a través del LIC que se llama Imagina, el proyecto. Y esta es la parte de Imagina que se refiere a iglesias. Ellos han hecho todo un trabajo con varias iglesias, con un buen grupo de iglesias en Gran Bretaña, y han visto el proceso, la evolución de cómo ellos integraban el trabajo como el marco principal de ministerio de la gente. La mayor parte de la gente, su lugar de misión es el trabajo, y por lo tanto, centrando, es todo un cambio de cultura. Ellos sobre todo lo que enfatizan es, en primer lugar, cambiar la cultura de la iglesia, para integrar en esa cultura de la iglesia lo que es el ministerio de la gente. No es tanto quitar a la gente del lugar en donde está, sino al contrario, que el trabajo de los que están en la iglesia como obreros de la iglesia sea preparar y capacitar a los que su lugar de ministerio es su lugar de trabajo. Y por lo tanto, ese cambio de filosofía, girar la iglesia, no para atraer, no para robar a la gente del lugar en donde está ministrando, sino para ser nosotros los que estamos en la iglesia capacitando a los que están en su lugar de ministerio en el trabajo. ¿Y cómo hacer ese cambio? ¿Cuáles son los procesos para hacer ese cambio? Está muy bien este libro porque lo dibuja muy bien, y es muy práctico porque ya está hecho después de varios años de estar trabajando en producir ese cambio en iglesias. Por eso es tan interesante. De un movimiento centrípeto hacia adentro de la iglesia, un movimiento centrífugo Efectivamente. hacia afuera.
Y eso está también en la Maravilloso. escritura. La escritura tiene los dos movimientos, tiene el movimiento centrípeto y el movimiento centrífugo. Entonces, y en ese sentido, pues nosotros también tenemos que entender esas dos partes del ministerio de la Iglesia. Sí. Qué bueno, qué bueno. Son de Editorial Andamio ambos Los dos son de Editorial textos. Andamio, sí. Sí, sí. Perfecto. El último ha sido Imagina Iglesia, ha salido hace poco, ahora 1 año y algo, y el otro tiene como 4 años o así, y los dos son interesantes. Sí. Tremendo, tremendo. Jaume, vamos a abordar así las preguntas por temáticas generales. Dice, ¿qué acciones se pueden adoptar a fin de aplicar el principio de proximidad cuando no se genera de manera natural el espacio para ello? Sea por tratarse de un clima laboral hostil, sea porque la subcultura del grupo lo dificulta o impone barreras a eso. Pregunta, ¿no es quizás recomendable, al menos en un principio, que se haga de a 2 personas, discípulo y discipulador, a fin de desarrollar una relación de confianza tal que fomente la rendición de cuentas? ¿Qué acciones adoptaron a fin de aplicar el principio de proximidad en los espacios laborales? Básicamente esa es la pregunta. Sí, recordad que nosotros estamos proponiendo un camino, y digo que es un camino porque de un proceso se pasa al siguiente, que es presencia, proximidad, pasión y proclamación. Este es el camino cuádruple de lo que va. El principio de proximidad es el segundo de todos ellos, pero primero viene el de presencia. Presencia significa que nosotros estamos en nuestro lugar de trabajo y estamos preocupados y concernidos por nuestro lugar de trabajo. Por lo tanto, lo que hacemos es simplemente cuando entramos en nuestro lugar de trabajo, tenemos nuestras liturgias, y nuestra liturgia es recordar cada día que estoy ahí porque el Señor me ha traído, que estoy ahí porque ese es el lugar de trabajo donde el Señor me ha puesto, porque ese es el lugar de ministerio que el Señor quiere para mi vida, porque estoy ahí porque es el lugar que el Señor me ha confiado. Todo esto es como una liturgia diaria de repetirme. No es tanto que el Señor necesite recordarlo, es que yo necesito recordarlo cada día, que estoy ahí, que Dios me ha llevado a ese lugar, por difícil que sea ese lugar, porque hay lugares muy complicados y muy difíciles como lugares de trabajo. Todos los lugares de trabajo han sido lugares afectados por el mal y por el pecado. Todos los lugares de trabajo tienen espinos y cardos y por lo tanto tenemos que recordarlo, pero a pesar de todo, no es el lugar de ministerio porque sea sencillo, es el lugar de ministerio porque hay pecado ahí. Y como hay pecado, nosotros hemos sido llevados ahí para tratar con el pecado en ese lugar, para tratar de transformar ese lugar. Una vez estamos ahí, estamos conscientes de que ese es mi lugar, presencia, viene el principio de proximidad. Proximidad significa que yo estoy ahí y que estoy para acercarme a la gente, estoy para ser próximo con mi corazón. No solo estoy, sino estoy emocionalmente comprometido con mi lugar de trabajo. Eso es lo que significa proximidad. Y demuestro que estoy próximo, que estoy emocionalmente implicado con mi lugar de trabajo porque dedico tiempo. Y no solo dedico el tiempo necesario de las 8 horas de trabajo, las 9, las 10, la que me exijan, sino estoy ahí dispuesto a dedicar más tiempo porque identifico que es mi lugar de ministerio. Como parte de ser mi lugar de ministerio, dedico horas a mi ministerio. Aparte del ministerio del trabajo en sí, tengo más ministerio ahí y por lo tanto dedico tiempo. ¿Qué hacer cuando las cosas son muy complicadas? ¿Qué hacer cuando el lugar de trabajo es muy tóxico? Cuando el lugar de trabajo es un lugar donde tiene una cultura que es una cultura muy ajena al Evangelio. Bien, yo creo una cosa, que todos nosotros tenemos posibilidades de incidir en la cultura de nuestro lugar de trabajo y que hemos sido llamados a cambiar la cultura del lugar de trabajo. Por lo tanto, nosotros traeremos elementos del Evangelio a ese lugar de trabajo. Y lo que estoy sugiriendo es que ya seas el director general, ya seas un técnico, ya seas un obrero que lleva ahí 20 años, ya seas el último que acaba de entrar y que tiene en el escalafón de la empresa el último lugar. Todos nosotros tenemos capacidad de modificar la cultura del lugar en el que estamos. ¿Cómo? Tenemos la posibilidad de modificarla trayendo semillas del Evangelio. Esas semillas son elementos muy pequeños. Nosotros hablamos en muchas ocasiones de lo que son cambios, giros de 1 grado. Fijaos que un giro de 1 grado casi no se nota.
pero que al cabo de 5 meses, de 5 años, de 50 años, ese cambio de un grado habrá producido una dirección completamente distinta, porque un grado ahora no se nota nada, pero con el tiempo, con el paso del tiempo, ese cambio de un grado es muy significativo. Nosotros no podemos modificar, a menos que no seamos el director general, y el director general, pensemos una cosa, tiene capacidad de modificar la cultura, pero él no es la cultura, él es parte de la cultura. Por lo tanto, nosotros tenemos que intervenir en ese entorno produciendo cambios del Evangelio, trayendo. ¿Cuáles son aspectos que pueden producir? Pensar en todo lo que es relacional. Y esta es una palabra clave. La clave es introducir cambios que mejoran y que favorecen las relaciones. Relaciones directas, relaciones continuas, relaciones a todo lo largo plazo que se pueda. Yo entiendo que hoy en día los lugares de trabajo hoy son más inestables que en cualquier otro momento. Antes la gente comenzaba a trabajar en un lugar de trabajo y pasaba la vida entera en el lugar. Se jubilaba en el sitio en el que había comenzado a trabajar. Esto hoy en día no sucede. La gente pasa por muchos sitios, pero es de pensar en relaciones directas, todo lo directas que puedan ser, sin los intermediarios posibles. En segundo lugar, relaciones continuas, es decir, que esas relaciones que tú comienzas y tienes voluntad y vocación de continuar con la persona. Y luego relaciones a largo plazo, todo lo que puedan ser. También si pueden ser relaciones de multiplicidad. ¿Qué quiero decir con multiplicidad? Quiero decir que se produzcan en más de un entorno posible. El entorno laboral a veces está muy viciado, pero sacar a la gente del entorno laboral e irse a tomar un café, encontrarnos para ver fútbol, encontrarnos para otras cosas que no sean el entorno laboral tan viciado. Por lo tanto, todo lo que favorezca al nivel más mínimo, por ejemplo, a alguien le gusta el mate, el té, lo que sea que le guste, y tú le traes un paquete del que más le gusta. Entonces, he pensado en ti, hoy pasaba por la tienda y pensé en ti, ¡pum!, y le pones ahí delante. Todas esas cosas, que son cosas muy pequeñas, pero están comenzando a remover el tema de las relaciones en los lugares más complicados, en los lugares donde las relaciones son más tóxicas, los lugares en donde el ambiente de trabajo es más cargado. Por lo tanto, yo propongo enfocarse en el tema de relaciones. Luego decíamos, y comenzar por 2, ¿no? Decía el tema. Sí, a veces no queda más remedio que comenzar con 2 personas, tú y la otra persona. Pero decías una palabra que era discípulo y discipulador, y ahí sí quiero matizar. No, entráis en una relación de discipulado. No es yo te discipulo, sino estamos los dos siendo discipulados. ¿Entendéis? Este es el matiz de la relación de discipulado. Es yo, como creyente, llevo años, soy un creyente de años, y necesito estar en relaciones de discipulado. Y te habilito a ti para que tú también puedas pedirme cuentas, porque esto hace que esa relación sea fructífera, que esa relación comience a producir en cantidad, que sea un invernadero donde las personas tienen crecimiento. Yo necesito crecer, tú necesitas crecer en esa fe. Estamos en momentos diferentes de la fe, pero los dos necesitamos crecer, los dos necesitamos parecernos más a Jesús. Pero no penséis tanto en relaciones discípulo-discipulador, sino en relaciones de discipulado en los que los dos, los tres que estamos en la relación, eso sería ideal, 3 hasta 4 personas máximo que entramos en esa relación. Hay otro creyente en el lugar de trabajo en el que veamos posibilidades, hay otras posibilidades, pues enfocar ahí en una relación de discipulado. Si no surge más al principio que 2, vamos a comenzar con 2. Yo en este momento estoy en una relación con 2. No es lo ideal, es mucho mejor una relación con 3. Pero si no se produce de otra manera, vamos a aprovechar lo que sí se produce. Vinculado con esto, estamos todavía dentro del ámbito específico del trabajo. La pregunta, ¿qué hacer cuando hay algunos que se dicen compañeros ser cristianos, pero sus vidas no reflejan lo que dicen profesar? Y a veces su accionar perjudica lo que de alguna manera uno está procurando traer al ámbito del trabajo, ¿no? ¿Cómo lidiamos con esas realidades? Eso es muy complicado, es muy difícil porque ya dice la palabra de Dios, ¿no? Que dice, es por causa vuestra que el nombre de Dios es blasfemado, y desgraciadamente ocurre así y ocurre
en nuestros lugares de trabajo. ¿Cómo funcionar? Es decir, una manera es decir, no, estos no son creyentes o estos son unos malos creyentes. Yo no lo haría, no iría por ese lado, sino que lo que haría sería ver si tengo posibilidad de incidir en las vidas de esas personas que se dicen creyentes y que no están mostrando a Jesús en el lugar de trabajo. A veces las personas necesitan pastoral. Hay personas que realmente no son creyentes y lo que están necesitando es evangelización, pero hay personas que son creyentes y han sido mal pastoreados y lo que están necesitando es pastoral. Hay muchas personas que no han crecido en la fe porque jamás han tenido un discipulado, jamás han entrado en una relación de discipulado. ¿Podríamos nosotros desde nuestro lugar de trabajo incidir en las vidas de esas personas con pastoral y con discipulado? ¿Sería eso posible? Yo me lo plantearía. Tengo un compañero de trabajo que dice ser creyente y no se ve a Jesús en su vida. ¿Por qué no le lanzo a él la posibilidad de entrar en una relación de discipulado? Le explico qué significa el discipulado, por qué necesitamos discipulado, qué es lo que implica en cuanto a gasto de tiempo y consumo y por qué tenemos que hacerlo, ¿no? Porque queremos también modificar la sociedad, el entorno. Hemos sido enviados a esa sociedad a destruir obras del diablo. Por lo tanto, él y yo tenemos el mismo llamamiento. Si yo intuyo que esa persona es un creyente, pero que es un creyente con bajo nivel de discipulado, con bajo nivel de pastorado, puedo yo intentar traerle a esta situación. Yo sería quizás el primer lugar por donde iría. Si eso no da resultado, pues entonces solo me queda la posibilidad de orar por él y que el Señor haga milagros, ¿no? Porque si Él está destruyendo lo que nosotros estamos tratando de levantar, entonces no tenemos mucha más reserva. Pero tenemos que pensar una cosa, quien está en misión es el Señor. Esto no tenemos que olvidarlo. Amén. Quien está en misión no soy yo, sino quien está en misión es el Señor. Por lo tanto, yo me estoy incorporando a su misión, estoy trayendo a otros adoradores para que entren en la misión, ¿no? Por lo tanto, yo pensaría desde esa perspectiva. Muy bueno. Jaime, tengo preguntas en cuanto a lo que es los grupos pequeños. Sintetizo una, te menciono una que creo que sintetiza varias, ¿no? Si puedes quizás elaborar un poquito más acerca de la conformación de los grupos pequeños, hablaste de grupo pequeño, mediano y amplio, y vinculado con esto es qué aspectos hay que tener en cuenta en la conformación de los grupos. El tema de afinidades, edad, antecedentes, si puedes resumir por ahí una idea general en cuanto a esto. La verdad es que no hay un manual que dé resultado en todas las ocasiones, pero lo que sí que es importante es cubrir todas las áreas para que el proceso de discipulado se produzca bien. Hay que entender que Jesús, por ejemplo, en un evangelio como es Marcos, que es relativamente pequeño y es relativamente fácil de contar, dedicó más de la mitad de su tiempo a los grupos pequeños. Es lo que por lo menos podemos discernir. Cuando nosotros muchas veces estamos prisioneros del paradigma de las multitudes. ¿Qué es éxito para nosotros? Y muchas veces medimos el éxito por el número de personas que forman parte de aquella actividad. Si es grande, es que hay éxito. Cuando Jesús medía el éxito por el grado de transformación que tenía en las vidas de las personas. Si Jesús hubiera dejado su ministerio en las manos de las multitudes, hubiera sido un completo fracaso. Las multitudes eran completamente volubles. El día de la entrada en Jerusalén había multitudes que le alababan como el Mesías, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Y 5 días después estaban pidiendo que le crucificaran. Por lo tanto, pensar que las multitudes son muy volubles y en cambio nosotros estamos dedicando una gran parte de nuestro ministerio a los cultos grandes de la iglesia, al grupo de 120, quiero decir, ¿os acordáis que eran 3, 12 y 120? El paradigma, estamos dedicando mucho tiempo a esto. Las multitudes tienen su papel, tienen su lugar, pero es el lugar al que yo voy a pescar para formar mis grupos de 12 y de 3. Por lo tanto, no es el centro de mi dedicación la multitud. Le tengo respeto, me parece que está bien, pero cuando pienso en multitud,
fijaos bien, amplío la multitud. Para mí la multitud no es la gente que tengo en mi iglesia el domingo por la mañana, sino la multitud es la sociedad a la que el Señor me ha enviado. Yo no soy el pastor de mi iglesia, yo soy el pastor de mi ciudad. Y esto es una cosa importante. Nosotros somos pastores de la ciudad, por lo menos del trozo de la ciudad donde Dios nos ha puesto. Y por lo tanto, mi comunidad son los creyentes y no creyentes que hay en esa zona de la ciudad. Y por lo tanto, cuando pienso en multitud, pienso en todos ellos. Y me siento pastor, me siento con la obligación de pastorear a toda esta gente. Por lo tanto, promuevo cambios culturales, sociales y espirituales de esa zona de la ciudad. Por lo tanto, estoy pensando en grande, no estoy pensando en pequeño. Y eso afecta a cuando predico, porque cuando yo predico, no predico para creyentes, predico para la congregación que tengo hoy y para la congregación que espero tener la próxima semana. Y les estoy mandando un mensaje a los que están aquí que qué pena que hoy no trajiste a esa persona, porque hubiera estado genial este mensaje para esa persona. Se lo perdió, ¿entiendes? Ese es el mensaje que tú les lanzas a los que hoy tienes para la semana que viene tener los que hoy no tienes, porque ellos sí están en contacto con toda esa gente que tú no tienes. Por lo tanto, estamos pastoreando la ciudad. Ese es el grupo grande. Ahora pensamos en un grupo más pequeño, pensamos en el grupo de 12. Y en el grupo de 12... tenemos que comenzar a pensar en un concepto. A veces pensamos en la afinidad de edades y así, y está bien, no digo que no, en la afinidad de ocupaciones, y está bien, no digo que no, pero tenemos que comenzar a pensar en enraizar, en enraizar nuestras comunidades en el entorno en el que están. Por eso yo pienso muchas veces en comunidades locales, en comunidades que viven cerca los unos de los otros, porque ellos son la iglesia de esa zona exactamente. Y por lo tanto, hoy en día hemos creado monstruos en donde tenemos una iglesia que tiene gente de 40, 50 kilómetros de alrededor. Y esto es un problema, porque nuestra comunidad no está cerca de donde nosotros vivimos y de donde damos testimonio. Y tú te tienes que desplazar un montón de kilómetros. Esto no es muy saludable, ¿eh? Esto no es el funcionamiento de la comunidad. La comunidad tiene que estar enraizada en el lugar. Y todos nosotros vamos a comprar al hipermercado, y todos nosotros vamos a comprar a la tienda de barrio, y todos nosotros vamos al mecánico ahí, y todos nosotros, y como nosotros nos movemos ahí, tenemos un testimonio en ese lugar, que tiene que ser el testimonio no individual, sino el testimonio de la comunidad de ese lugar. Por lo tanto, nuestro sueño debería ser no plantar iglesias, sino generar un movimiento de plantación de iglesias. Y quiero, en la Biblia no se plantaban iglesias, la Biblia era una comunidad en plantación de iglesias. Nosotros tendríamos que aspirar a que los que viven en esa zona están pensando en plantar una iglesia en esa zona, en plantar una comunidad local. Por lo tanto, yo recomiendo mucho el trabajar el concepto local, el concepto que los que viven ahí se reúnan ahí como iglesia que está iniciando un nuevo proceso de plantación de iglesias, el grupo de 12, ¿vale? Por lo tanto, pensad en esto. Claro, si hay muchos en esa zona, los podemos dividir por edades, ningún problema. Los podemos dividir por tipo de trabajo que realizan, ningún problema. Todos esos son criterios buenos. He visto éxito, fijaros en una cosa en que para mí es extraña, como es dividirlos en grupos de hombres y grupos de mujeres. Para mí esto es culturalmente extraño. Y sin embargo funciona bien también. Por lo tanto, mirad que no hay solo un modelo que funcione bien, hay varios modelos que funcionan bien, pero lo que sí es importante es en enraizar, en encarnar la comunidad. La comunidad tiene que estar encarnada en el sitio en el que Dios la ha puesto, ¿no? Tenemos que pensar que no estamos en este lugar de trabajo por casualidad, pero tampoco estamos en el barrio, en el pueblo en el que estamos por casualidad, sino que formamos parte de esta sociedad y es porque Dios nos ha traído ahí. Luego, dentro de este grupo es donde tenemos que comenzar a pensar en los grupos de 3, los grupos de 4. Y la idea es que tenemos que comenzar asociando a 3 personas, y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que comenzar ese proceso de expansión, pasar un año y medio, máximo 2, con ese grupo de 3 o 4 personas. Recordáis el otro decía,
Las relaciones son importantes, las relaciones son la clave de la transformación. En segundo lugar, tiene que haber riqueza de la palabra, tenemos que estar todos sometidos a la palabra, tiene que ser abundante en la palabra. Y en tercer lugar, tenemos que habilitarnos para pedirnos cuentas los unos a los otros. Y ese grupo de 3 comienza ahí. Al cabo de 1 año y medio, 2, están capacitados cada uno para tomar a 2 más y comenzar ese proceso de una relación de discipulado nuevo. Y así estamos alcanzando a la sociedad a nuestro alrededor, porque incluso podemos integrar a personas que están comenzando a pensar en la fe y formar parte de ese grupo de discipulado. Son recibidos en ese grupo y se les acompaña en el proceso a partir del momento espiritual en el que cada uno de ellos está en este momento. Pero no es igual si los 3 tienen un nivel espiritual muy diferente, porque lo que hacemos es partir del lugar espiritual en el que la persona está y ayudarle a desarrollarle. ¿Os acordáis del versículo bíblico? Id y haced discípulos, y dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Pues esta es la idea. La idea es que en el grupo todos nos estimulamos a guardar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Y ese es el proceso. En el momento en el que esté luchando contra las cosas en las que esté, y entonces así vamos ampliando la comunidad por su base hasta el punto que todo el mundo está en relaciones de discipulado y que cada vez que termina una, inicia otra con otras personas que probablemente aún no han tenido ninguna oportunidad. Quería enfocarme ahora en un conjunto de preguntas vinculadas con la iglesia local, ¿no? ¿Cómo la iglesia local es o puede ser parte del proceso de discipulado en las relaciones de trabajo? Puedo entender cómo cambiar ciertas cosas, dice esta pregunta, del día a día. ¿Cómo crees que debiese cambiar la reunión dominical, el culto, teniendo como centro la idea de discipulado? ¿Cómo hacer con la pastoral enfocada en lo cúltico, ¿no? Esta dinámica propia en la iglesia local. Sí. Tenemos que luchar contra 2 extremos que van el uno en contra del otro. El uno en las iglesias es el hecho de que el culto se nos convierta en una especie de monstruo que se traga todo lo demás. Y la iglesia está concebida en función de su culto. Cuando la iglesia tiene otras cosas. La iglesia existe en función de la misión de Dios y por lo tanto la iglesia lo que hace es capacitar santos para la obra del ministerio. Entonces, no estar tan centrados en el culto. El otro extremo es que el culto se convierta en nuestro enemigo. Y nosotros tenemos que decir que el culto no es nuestro enemigo, sino que el culto es una herramienta que yo tengo muy poderosa para enfocar y para dirigir bien a las personas. Por lo tanto, en medio de esas 2 cosas yo tengo que resistir la tensión por un lado y por el otro. Por lo tanto, ¿qué es una actividad de iglesia centrada? Es aquella en la que el culto tiene la función de lo que tienen los ministerios de la iglesia. Estoy refiriéndome a Efesios 4, ¿no? Esos ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Unos dicen son 4, unos dicen que son 5, porque pastores y maestros parece ser la misma cosa, ¿no? Pero bueno, no es importante para nosotros en este momento. Lo que sí que es importante es entender que la función de todos esos ministerios que hay en la iglesia es capacitar santos para que esos santos hagan la obra del ministerio. Por lo tanto, cuando yo estoy preparando mi culto, lo que tengo que pensar es no si este mensaje me ha quedado bonito o no, no si la gente al salir del culto me va a decir gracias pastor, muy buen mensaje, este no es mi objetivo esencial, sino si este mensaje está capacitando a la gente para donde ellos están el lunes a las 11, no para donde están el domingo a las 10, a las 11, a la hora que tengáis el culto. Porque muchas veces como pastores lo que hacemos al subirnos al púlpito es ver miembros de iglesia. Y eso es un error,
Yo cuando subo al púlpito tengo que ver la gente en donde está el lunes y el martes y el miércoles y prepararles y capacitarles para que ellos hagan la obra del ministerio, no para que ellos colaboren en mi ministerio. No, mi ministerio está en función del suyo, el 1% está en función del 99%, no el 99% en función del 1%. No estoy yo buscando todos los días voluntarios para que me ayuden a hacer el mío, sino estoy yo todo el día pensando en cómo les capacito a ellos para el suyo. Por lo tanto, esta es una de las conexiones que yo tengo que establecer entre el culto del domingo y el trabajo de ellos, porque yo estoy pensando todo el rato en qué ejemplos tengo que poner que les ayude en su lugar de ministerio. Pensad que la iglesia es muy variada, que la iglesia tiene jubilados, que la iglesia tiene trabajadores, que la iglesia tiene estudiantes, que la iglesia tiene personas que están enfermos en su casa, la iglesia tiene hombres y mujeres, que la iglesia tiene solteros, que muchas veces predicamos solo para los matrimonios y para las familias, que la iglesia tiene una variedad muy grande. Yo no puedo atender con un solo mensaje todos los recursos, por lo tanto yo tengo que planear durante el año en llegar a tocar todas esas realidades pensando en dónde están ellos el lunes y el martes y el miércoles hasta el sábado en muchas ocasiones. Esto es un elemento clave. Otro elemento clave es pensar cómo el trabajo de ellos puede estar relacionado con el culto, porque hay cultos que les fallan a los trabajadores, hay cultos que están yendo en contra, están lanzando un paradigma espiritualista. Cuando la gente nos llega al culto, el líder de alabanza les dice, ahora dejen todos sus problemas en la puerta, porque ahora vamos a estar aquí y vamos a hacer un trocito de cielo. El culto no existe para esto, sino que el culto tenemos que conectarlo con la realidad del día a día. A mí me ayuda mucho el ver el Antiguo Testamento y entender cómo funcionaba el culto y las ofrendas en Israel, porque era muy interesante que el objeto del trabajo de ellos, tenía que traerse a Jerusalén y la familia entera junto con personas empobrecidas lo comían delante del Señor. Incluso si era demasiado costoso traerlo porque el producto era muy, muy grande y el viaje era muy largo, había judíos que no estaban ni siquiera en Israel, estaban en Alejandría, estaban en otros lugares, en Siria. Dice, vale, hagan una cosa, véndanlo ustedes y transfórmenlo en dinero, pero mira una cosa, en plata. Cuando llegues a Jerusalén, no ofrezcas la plata, no ofrezcas esto, sino vuelve a comprar productos y come esos productos y alegra tu corazón delante del Señor. Y la manera de ofrecer esos productos era consumirlos tú con sentido de gratitud delante del Señor. Y no era el sacerdote el que iba a mirar a los campos para decir, y la oveja que tienes que traer es esta. Sí, y el grano que tienes que traer es este. No, sino que es el propio trabajador el que iba y miraba y buscaba la mejor oveja que tuviera para ofrecerla en sacrificio delante del Señor, y que traía los mejores granos para ser mecidos delante del Señor. ¿Entendéis? O sea, está completamente integrado el trabajo y la adoración. En cambio, para nosotros, nuestros cultos no integran la adoración, no hay ofrenda. Hemos pensado, en la iglesia primitiva, una de las cosas que había, que era muy interesante, sabemos poco del culto de la iglesia primitiva, porque la Biblia no nos da casi ningún elemento del culto, pero por los libros de la historia antigua sabemos que uno de los elementos más importantes eran las ofrendas. La gente venía con productos de sus trabajos y los ofrendaba, los ponían todos ahí en un rincón y quedaban ahí, y cuando terminaba el culto, cogían todo aquello y lo daban a los pobres de la comunidad. Los pobres que formaban parte de la iglesia, los pobres que no formaban parte de la iglesia, también eran bendecidos con aquello. Pero ¿entendéis el sentido de las ofrendas? Hoy en día nuestras ofrendas, como mucho, se limitan a que ponemos en una bolsa o que hacemos una transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia. Esto es todo lo que hacemos, pero estamos perdiendo la conexión de nuestro trabajo y del culto dominical. ¿Cómo recuperarlo? Tenemos que tratar de tener imaginación. La gente puede traer algo del producto de su trabajo y ofrendarlo al Señor de alguna manera que aquello pueda ser parte.
La mayoría de nosotros no vivimos en entornos agrícolas, entonces es muy complicado no puedo traer manzanas porque yo no trabajo con manzanas, pero puedo ofrecer algo de mis servicios. Por ejemplo, soy un prestador de servicios, ¿no? Puedo ofrecer algo de mis servicios como ofrenda al Señor de alguna manera. Puedo traer algo que esté conectado a mi trabajo y ofrecerlo. Podemos hacer una celebración con el trabajo de cada uno de nosotros y comerlo juntos delante del Señor. ¿Entendéis? Buscar maneras de conectar, maneras en lo que lo único que ofrendamos no sea dinero, sino que ofrendemos de nuestro tiempo, ofrendemos de nuestro servicio, ofrendemos de nuestra manera, de lo que tenemos nosotros como servimos al Señor en nuestros trabajos del día a día. Pero esta reconexión es urgente, podría hablar mucho más. Hay un libro muy interesante que ha salido este 2020 pasado, creo que fue en febrero o marzo, casi antes de la pandemia, que se llama Work and Worship. Aún no ha sido traducido al castellano que yo sepa, es de Matthew Kaeming. Y es interesante, es de lo poquito que hay. Es Work and Worship de Matthew Kaeming, se llama el autor. Y la verdad que vale mucho la pena. Lo ha publicado, creo que Hermans, es la editorial que lo ha publicado. Entonces, vale la pena volver a pensar en cómo integrar el culto y cómo reunir otra vez el trabajo y el culto. Esto es volverlo a pegar otra vez, ¿no? Fascinante esta vinculación de cómo desde la comunidad reunida, ¿no? La comunidad que se une a adorar, en ese espacio es potenciada para servir, pero debe haber un vínculo entre ese mundo que generamos en la adoración y aquel mundo al cual vamos a ir a servir o que somos parte, ¿no? Y tiene que haber un camino, y hay caminos que trazar en la propia adoración. Me parece fascinante, realmente fascinante. Pensaba en cuántas a veces alejadas están nuestras predicaciones del mundo del trabajo, ¿no? Y estamos predicando, sí, con aplicaciones a la vida, muchas veces a la familia, a las relaciones interpersonales, pero no tenemos como pastores, está en la cabeza al trabajador que va a ir el lunes y va a tener que ver la forma de aplicar todo esto a su vida de todos los días, ¿no? Sí, y eso comienza, muchas veces, ese proceso comienza en nuestras conversaciones con la gente, porque nuestras conversaciones con la gente tienen que incluir una pregunta, es, ¿qué tal tu trabajo? ¿Cuáles son las dificultades mayores que enfrentas? ¿Cómo podría yo orar por ti en tu lugar de trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu lugar de trabajo? ¿Qué es lo que te apasiona de tu lugar de trabajo? Y claro, todo esto a los pastores nos provee de gran cantidad de información sobre las necesidades hacia las que tenemos que predicar. Por lo tanto, fijaos que la pastoral alimenta la predicación. Y esto es muy importante. Entonces, estamos predicando a necesidades concretas y tenemos ejemplos vivos, ¿no?, de lo que constituye las dificultades que enfrenta nuestra gente. Por lo tanto, una cosa retroalimenta a la otra, ¿no? Muy interesante. Jaume, tengo dos últimas preguntas. Una en cuanto a la coyuntura presente, el tema de la pandemia, y cómo ves que esto ha afectado las dinámicas de discipulado en cuanto a lo que es el trabajo remoto, que algunos quizás están hablando de que cada vez más esto está reconfigurando el paradigma de trabajo y entonces ya no se trabaja en la oficina, digo, para los que están en el área de servicios. Y cómo esto afecta los principios de proximidad y el trabajo del discipulado. Esa es una pregunta. Y la última, la otra, ¿qué puedes establecer como, ya lo mencionaste en una de las preguntas que te hicieron en vivo, el tema Europa y Latinoamérica, ¿no? Europa postcristiana y Latinoamérica cristiana nominal, ¿no? Si bien en las ciudades globales cada vez más las estadísticas muestran que las generaciones millennials y las centennials están aproximándose más a una idea de
post-cristianidad, por decirlo de una forma. Bueno, estas dos preguntas como para cerrar nuestro encuentro de hoy. Pues vamos por orden. En la primera pregunta, acerca de cómo funcionar en un entorno telemático, en un entorno online que ya no tiene esa proximidad física. Yo diría que tenemos que mantener ese orden que hemos establecido, porque una cosa te permite la otra, de presencia, proximidad, pasión y proclamación. Eso tiene que seguir. Si tu reunión a través de Zoom, como ahora estamos en este momento, ¿no?, es con 10 personas, tú tienes que entender que la posibilidad de interactuar de una manera significativa se limita simplemente a que tus criterios reflejen criterios del reino, a que la gente pueda ver en ti que lo que dices cuando estás solo es lo mismo que lo que dices cuando estás en una reunión de 10, ¿no? Y la gente aprecia que ahí hay una coherencia y tú no puedes ir más porque el entorno no lo permite. Pero luego hay reuniones online que son reuniones de 2 personas. Como ahora estamos Marcelo y yo, pues estás con otro compañero de trabajo, con mucho con 2 más. En eso sí que permite mucho más, porque te permite realizar esa tarea de aproximación. Dejas de tener prisa por terminar la reunión y estás abierto e introduces preguntas más personales. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os está afectando esta situación? ¿Qué tal tu familia? ¿Cómo está yendo? ¿Y tus chicos? ¿Qué tal están tus chicos? ¿Y cómo estás notando la presión del trabajo? O sea, que podemos comenzar a preguntar por la persona, no por la función. Muchas veces nos relacionamos con las funciones cuando tenemos que relacionarnos con las personas. No se trata de aquel funcionario que tiene la posibilidad de otorgarme el sello aquel que necesito para mi proyecto. No, es que se llama Juan. Es que se llama Juan y tiene una vida esa persona. Y yo me puedo aproximar a Juan, no al funcionario solo. Entonces, claro que necesito el sello. Y no voy a aproximarme para que me dé el sello. Después de que me lo dé o de que me lo deniegue, me voy a aproximar a él como persona. Voy a seguir preocupándome por él. ¿Entendéis? Esto es la proximidad. Y una vez que me he aproximado y he visto dónde están los efectos del pecado en la vida de esa persona, cómo el pecado está influyendo y está dañando la vida de esa persona, yo me voy a ofrecer para ayudar, para bendecir la vida de esa persona. Eso es pasión ya. Y cuando eso sea posible, entrará la proclamación y luego entrará la posibilidad de entrar en una relación que pueda ser una relación de discipulado. Es muy parecido lo que se puede hacer en una relación de 2 que estamos en un Zoom, aunque seamos parte de la misma empresa. Por lo tanto, pensad siempre en este proceso que es reproducible a todas las escalas. Presencia, proximidad, pasión, proclamación. Y esto funciona siempre, en todos los lugares. En cuanto a Europa y Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica y Europa, yo diría que en Europa estamos pasando un proceso de post-cristiandad. Europa es un proceso post, somos la postmodernidad, la post-cristiandad. Algunos hablan incluso que estamos en un periodo post-secular. Fijaos, el secularismo está comenzando a pasar y está comenzando a llegar a una nueva realidad, pero la realidad no tiene que ver con lo anterior. Fijaos, es decir, no es que la gente vuelva a lo anterior, es que vuelve a una espiritualidad que es una espiritualidad sin iglesia, una espiritualidad sin religión, y muchas veces una espiritualidad sin Dios. Entonces, esto es el post-secularismo que estamos viviendo aquí, ¿no? Y de alguna manera, yo lo que diría es que la Iglesia ha sido fundamentalmente sacudida en Europa y ha perdido millones de miembros. Pero algo que nos ha pasado es algo parecido a lo que puede ocurrir en Latinoamérica o en Estados Unidos en este momento, que es que la parte que se está cayendo es la parte aquella que era nominal en su momento. No todos los libros confirman esto. Algunos nos están hablando de que lo que se está cayendo son sectores comprometidos también de la Iglesia. Hay un libro de George Packard, se llama él, y el libro se llama The Dons, está en inglés. ¿Sabes? Como cuando haces un hecho, haces un don, ¿no? Esto ya está hecho. Se llama The Dons porque son gente que dice esto de mi vida religiosa en la Iglesia está terminado, The Dons, ¿no? Y George Packard, su tesis es que son gente
muy interesados, muy capacitados. Por lo tanto, creo que las dos realidades están ahí. Se ha caído una parte nominal de la Iglesia, pero también gente que tenía mucho interés espiritual están abandonando la Iglesia. ¿Y a qué se debe? Es muy difícil de saber, pero en parte tiene que ver con momentos espirituales, en parte tiene que ver con eso, pero en parte también tiene que ver con una cosa importante, que es esta frase: mira, nosotros abandonamos la sociedad y la sociedad nos abandonó a nosotros. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa, eso fue muy importante porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial en una parte muy importante pasaron en suelo europeo. Afectaron también a Asia, afectó también a África, norte de África sobre todo, pero en parte pasaron en suelo europeo. Y un poco lo que se produce después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, es un 2000 años de influencia cristiana y esto no ha servido para nada. Mirad qué explosión del mal acabamos de vivir y por lo tanto no sirve de nada la influencia cristiana en la sociedad. Lo mejor que podemos hacer es retirarnos de la sociedad, lo mejor que podemos hacer es encerrarnos en nuestras iglesias, crear nuestras torres de marfil y desde lo alto de la torre gritarle a la sociedad: venid al arca de la salvación, ¿no? Esto es un poquito lo que se genera en nuestras mentes, un poco en la mente norteamericana también, ¿no? La influencia social de la Iglesia ha sido un fracaso. Por otra parte, tenemos también la influencia del sector liberal de la Iglesia, que hace un sobreénfasis en el sector social y nos dicen que la salvación tiene que ver con, vamos a decir, que el reino de Dios venga y que los pobres sean rescatados, ¿no? Hay una reacción que es el fundamentalismo de toda esta, de la Iglesia tradicional, ¿no? Y se produce un abandono de la sociedad. La teología se espiritualiza, la salvación consiste simplemente en la salvación de las almas, ¿no? Y nada más, ¿no? No hay ningún efecto porque no sirve de nada todo esto. Y claro, lo que se produce es que nosotros abandonamos la sociedad de alguna manera. La Iglesia evangélica abandona la sociedad y la consecuencia es que la sociedad abandona masivamente a las iglesias, la evangélica, la católica, la protestante. Todas las iglesias son dejadas de lado en ese mundo de Europa. Esto es un riesgo que puede estar comenzando ya a suceder. No digo que está en el futuro, que puede estar comenzando a suceder en algunos lugares de Latinoamérica, en algunos sectores neocarismáticos, neopentecostales, en donde ha sido una huida de la sociedad. La sociedad está demasiado corrompida, vayámonos, o como mucho empujemos la agenda evangélica compuesta de no aborto, no eutanasia, no derechos LGTBI, no a todo esto, y entonces nosotros nos ponemos con una posición ultraconservadora en nuestra sociedad que realmente no responde enteramente a los valores del Evangelio, porque los valores del Evangelio es la importancia de todo ser humano y todo ser humano es un ser humano pecador y caído y nosotros estamos aquí en función de la misión de Dios y la misión de Dios tiene que ver con romper todas las estructuras que el pecado ha creado. Por lo tanto, esas estructuras a veces son estructuras económicas, estructuras bancarias, estructuras financieras y contra esas nosotros no estamos diciendo nada, no estamos dando todas las respuestas que sí deberíamos estar dando, ¿no? Es decir, la Iglesia primitiva se distingue por un sí a la vida muy importante, pero también por un no a la explotación muy importante, ¿no? Y ellos tienen ese doble mensaje. Nosotros en parte hemos perdido una parte en nuestra agenda. Lo que quiero decir es que tenemos que estar preocupados de la misión de Dios de una forma global y entera. Y para esto necesitamos discípulos. Para esto necesitamos discípulos. Y lo que estamos haciendo es generar una generación, perdón por la repetición, estamos creando una generación de creyentes consumistas, creyentes que van de un sitio al otro buscando el lugar donde les den unos servicios espirituales mejores. Y nosotros estamos alimentando el monstruo cuando estamos alimentando esto. En lugar de discutirle, en lugar de enfrentarnos al monstruo, que es el mal, y el mal viene a través de esas iglesias que están fomentando el consumismo, lo estamos dejando pasar. Y ahí está nuestra propia tumba.
Esto es lo que está produciendo que en algunos lugares gente que abandonó la Iglesia Católica por la Iglesia Evangélica estén regresando a la Iglesia Católica, fijaos, porque la Iglesia Católica se ha depurado en algunos lugares, ¿no? Y esto está siendo un peligro muy grande. Por lo tanto, en nosotros tenemos el éxito, pero como no es un éxito fundamentado en un discipulado profundo de las personas, en una transformación espiritual a la imagen de la persona de Jesús, y esto no se está produciendo porque no está en el modelo que nosotros hemos recibido, estamos fundamentando, estamos basando, estamos dando de comer a lo que nos puede derrotar completamente y puede acabar en que el movimiento evangélico vuelva a ser una cosa irrelevante. Entonces, no sé si con esto ilumino algo, pero el movimiento espiritual en este momento de mayor crecimiento del mundo es el movimiento evangélico. No hay otro movimiento con un crecimiento. Pero dentro están las semillas de nuestra propia derrota si nosotros no hacemos lo que el Señor nos envió a hacer. Que el Señor nos envió a hacer y a hacer discípulos. Si nosotros no estamos haciendo discípulos, sino simplemente estamos haciendo creyentes, esa superficialidad es la que nos va a matar en el futuro. Ese peligro que habla Zygmunt Bauman, este filósofo europeo, justamente de la espiritualidad líquida y todo lo líquido y las relaciones líquidas, ¿no? Líquidas, sí. Definen mi relación, la defino en función de mis propios términos y no son Soy vinculantes. Autorreferencial, decimos nosotros, ¿no? No hay relaciones de pacto, no hay compromisos, son autorreferenciales. Creo que ese es un desafío, definitivamente lo vivimos en esta cultura global, ¿no? Y el tema del discipulado, wow, tremendo. Jaume, sé que tus tiempos valen oro y para nosotros es tan rico. Estoy seguro que de aquí vamos a surgir con otros temas que queremos y nos gustaría seguir conversando contigo. Y queda abierta la invitación, ya con tiempo te vamos a tirar algunas fechas, porque hay muchas personas que quisieran poder contar contigo para, antes que el año termine, contar contigo para seguir dialogando sobre el tema, principalmente del trabajo y temas de discipulado. Estupendo, cuando vosotros queráis, ahí estamos para servir, es un placer, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Jaume, y saludos a nuestros hermanos allí en España y seguiremos comunicados. Igualmente, seguimos en contacto.